Biografía de Alexander Romanovich Luria. Nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, Rusia. Hijo de padres judíos, su padre, Roman Luria, afamado médico que ejerció como profesor en la Universidad de Kazán y fue fundador del Instituto de Educación Médica Avanzada en dicha ciudad, y su madre, Evgenia Viktorovna, hija de un artesano de relojería. Luria inició sus estudios a los 7 años y aunque la Revolución de Octubre de 1917 le privió de graduarse, ingresó al año siguiente con 16 años en la Universidad de Kazán. Permaneció como estudiante en el Departamento de Ciencias Sociales hasta el año 1921 y fue durante este periodo cuando se despertó su interés por la psicología. Luria obtuvo su título de doctor de medicina antes de que estallara otro gran acontecimiento que marcó el desarrollo de su progresión académica, la Segunda Guerra Mundial. Fue un neuropsicólogo y discípulo de Vygotsky. Fue uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva, parte de la neuropsicología. Con la publicación de sus dos obras más importantes, La fase traumática y las funciones corticales superiores del hombre, se puso a la cabeza de la neuropsicología mundial. Luria trabajó en una amplia gama de campos científicos en instituciones, se especializó en el estudio de la fisiología cerebral y los trastornos del lenguaje y la memoria. Estableció una relación entre los mecanismos cerebrales y las funciones intelectivas del hombre y llevó a cabo diversas investigaciones relativas a los enfermos afectos de lesiones cerebrales y su reinserción social. Es reconocido en todo el mundo como uno de los eminentes e influyentes psicólogos del siglo XX. Era un prominente psicólogo soviético que realizó avances en muchas áreas, incluyendo la psicología cognitiva, los procesos de aprendizaje y el olvido y retraso mental. Uno de sus más importantes estudios trazó la forma en que los daños a las áreas específicas del cerebro afectan el comportamiento humano. Fallece en el año 1976 a los 75 años de edad. El profesor Luria dedicó su vida entera a la psicología, la cual le debe aportes esenciales y variados que han contribuido al desarrollo actual de esta ciencia y de otras como la logopedia. Las tres principales unidades funcionales de Luria. Estas tres unidades funcionales ejercen un papel importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del hombre. Para explicar de una manera general estas unidades funcionales, también conocidas como bloques funcionales, se presenta lo postulado por Luria en 1984, donde se establece lo siguiente. Como punto de partida, cada una de estas unidades funcionales posee una estructura jerárquica y consiste en 3 zonas corticales, una sobre la otra. La primera área, que es la de proyección, recibe los impulsos o los manda a la periferia. El área secundaria, que es de proyección y asociación, donde la información que recibe es procesada y donde se preparan los programas, se analizan y se sintetizan. El área terciaria, que es la zona de su superposición, es responsable de las más complejas formas de actividad mental del hombre que requiere la participación concertada de muchas áreas corticales. Ahora hablemos de las 3 unidades funcionales. La primera unidad funcional es la unidad para regular tono y vigilia y estados mentales. La organización de la actividad dirigida a una meta requiere el mantenimiento de un nivel óptimo de tono cortical. Este tono cortical está presente y se mantiene con oscilaciones durante la vigilia y desaparece durante el sueño. Las estructuras responsables de la producción y mantenimiento del tono cortical no se encuentran localizadas en el mismo córtex, sino que debajo de él, en la región del tallo encefálico, y es la formación reticular quien está especialmente adaptada por su constitución funcional para cumplir un papel de mecanismo activador de la corteza cerebral. En ella se intercalan los cuerpos de las células nerviosas conectadas entre sí mediante cortos procesos. La formación reticular tiene 2 secciones. La primera sección es el sistema reticular ascendente. Son fibras que suben para terminar en estructuras nerviosas superiores, tales como el tálamo, núcleo caudado. El sistema reticular ascendente tiene como función producir, mantener y regular el tono de activación cortical cerebral necesario para un funcionamiento normal. Sus fuentes de energía tienen su origen en los estímulos que proceden del medio ambiente externo y del interno,
del sujeto a partir de las aferencias y viscerales de los diferentes sistemas y aparatos del organismo. Sistema reticular descendente. Estas corren en dirección contraria al sistema reticular ascendente, comienzan en estructuras nerviosas superiores y corren hacia estructuras inferiores en el mesencéfalo, hipotálamo y tallo cerebral. Es a través de las conexiones descendentes que se condicionan las respuestas motoras, viscerales y se regula la entrada de aferencias sensitivas, viscerales, gustativas, proprioceptivas, visuales, auditivas, etc. A la primera unidad funcional les son atribuidas funciones vitales reflejas tales como la conducta instintiva para la procreación y defensa, la regulación que refleja de las funciones vitales psicológicas y neurológicas, endocrinas e inmunológicas que mantienen la homeostasis del organismo, la regulación del sueño, la vigilia y los diferentes niveles de activación cortical. La segunda unidad funcional, unidad para recibir, analizar y almacenar información. Las estructuras de esta unidad se encuentran situadas por detrás de la fisura rolándica, fisura central. Está adaptada para la recepción de estímulos que viajan desde receptores periféricos hasta el cerebro. A su análisis y a su combinación dentro de las estructuras funcionales dinámicas de Luria 1984, abarca toda la corteza de los lóbulos parietales, sensorial, general, temporal, auditivo y occipital visual. Es en esta región donde se encuentran los extremos corticales de los analizadores cutáneos sinestéticos, auditivo, visual. La corteza de cada uno de los analizadores mencionados está formada por un área primaria de proyección, la cual se encuentra organizada somatotópicamente de manera que las aferencias que provienen de diferentes regiones del cuerpo terminan en lugares específicos de esta área. La segunda unidad funcional tiene como función el análisis, síntesis y almacenamiento de la información. Presenta una organización funcional caracterizada en las leyes generales que gobierna su continua en el tiempo. Descubiertas por Vygotsky, estas leyes son las siguientes. Primero, la ley de la estructura jerárquica de las funciones. Consiste en que las áreas terciarias organizan el trabajo de las secundarias y éstas a su vez de las primarias. El trabajo más elemental de análisis corresponde a las áreas primarias, el cual es modificado por un trabajo de síntesis más complejo en el ámbito de una misma modalidad sensorial, lo cual correspondería al área secundaria, y en las áreas terciarias se realizaría el trabajo de integración funcional de todas las modalidades sensoriales. La segunda ley es la ley de la especificidad decreciente de las funciones. Esto se refiere a que en medida en que se asciende de las áreas primarias a las áreas terciarias, la organización se va tornando menos específica para una modalidad sensorial específica. Si las lesiones ocurren en el área primaria o secundaria, las alteraciones se reflejan en el analizador específico. La tercera ley es la ley de la lateralización creciente de las funciones. Esta ley menciona que a medida que se asciende en orden jerárquico se produce una lateralización de las funciones. Las funciones más sencillas vinculadas a una modalidad sensorial específica están representadas por igual en ambos hemisferios. Por el contrario, las funciones más superiores, no vinculadas a una modalidad sensorial, se lateralizan hacia uno u otro lado hemisférico, como ocurre en el lenguaje. Ahora hablaremos de la tercera unidad funcional, unidad para programar, regular y verificar la actividad. Las estructuras de la tercera unidad funcional se encuentran localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios.
por delante del lóbulo parietal, por encima del lóbulo temporal anterior, delante de la cisura rolándica, arriba de la cisura silviana, en las regiones anteriores de la bóveda craneana. Se encarga de crear intenciones, formar planes y programas de acción. Verifica su ejecución y regula la conducta. La tercera unidad tiene una organización similar a la segunda unidad. Presenta una región primaria o de proyección, la secundaria o de asociación y la terciaria o de integración, localizada en el neocórtex del lóbulo frontal. El canal de salida de esta unidad es el córtex motor, lo cual se caracteriza por el notable desarrollo de neuronas primadiales. Rodeando por delante el área motora primaria, se encuentra el área premotora o de asociación, y por delante de esta una amplia región constituida por la corteza del área terciaria, conocida como área prefrontal, quien juega un papel fundamental en la regulación del estado de la actividad, cambiando según las complejas intenciones y planes del hombre formuladas con la ayuda del lenguaje. El trabajo del área prefrontal no solo se encuentra contenida en la tercera unidad, sino que incluye las restantes unidades con las que tiene amplias conexiones. Por ejemplo, con la primera unidad existen conexiones de ida y vuelta que se aseguran la activación de la corteza cerebral para la vigilia y la atención selectiva. Con la segunda unidad, para regular la actividad de los analizadores sensoriales corticales, quedando en estos subordinados a los sectores prefrontales. Para terminar, hablaremos de la interacción entre las principales unidades funcionales del cerebro. Cada forma de actividad consciente constituye siempre un sistema funcional complejo y tiene lugar a través del trabajo combinado de las tres unidades cerebrales. Cada una de estas unidades cerebrales aporta y contribuye para este trabajo. La actividad mental asume un carácter complejo y activo. Organización funcional del cerebro. Estructuras cerebrales que conforman la primera unidad funcional. El tronco del encéfalo, que es del sistema reticular, y regiones mediales. Daños en estas regiones provocan deterioro en el estado de vigilia, pérdida de la selectividad a estímulos y la desorganización en las huellas de la memoria. Estructuras cerebrales que conforman la segunda unidad funcional. El lóbulo temporal, occipitales y parietales, cada una a su vez dividido en áreas primarias, secundarias y terciarias. Los daños en las áreas primarias no registra información. En el lóbulo occipital, la ceguera, en el lóbulo temporal, la sordera y en el parietal, la pérdida de sensibilidad táctil. En las secundarias no organiza información. En el lóbulo occipital, las agnosias, en el temporal, las afasias y amusias, y en el parietal, astrogenosia. En la terciaria, en el lóbulo parietal, la apraxia, y en el lóbulo temporal, cambios de personalidad. Las estructuras cerebrales que conforman la tercera unidad funcional son el lóbulo temporal, formado por el área motora primaria, área premotora secundaria y prefrontal terciaria. Los daños son la parálisis motora primaria, las praxias secundaria y cambios de personalidad terciaria.